Bendiciones, hermano. Dios les bendiga a todos. Acá estudiando la palabra de Dios nuevamente en reflexión en este momento, en conexión espiritual. Vamos así mismo a leer en el día de hoy la lectura titulada Dios, un romano y un judío, en Hechos capítulo 10, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 1. Oremos. Amantísimo Dios, te adoramos, te agradecemos, Padre, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, por amarnos tanto, Padre, tanto y tanto y tanto. Padre, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, has estado ahí para levantarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Pedimos, Señor, que esta lectura sea de edificación hacia nuestras vidas, Padre, y que podamos entender la esencia de tu mensaje y poder aplicarlo diariamente, Señor, para honrarte como lo mereces. En nombre de Jesús pedimos todo esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces acá en Hechos capítulo 10 del versículo 2. Pero antes de comenzar ahí, quiero leerle un poquito sobre la biografía de quién era este hombre Cornelio. Pues puntos fuertes y logros de Cornelio: él fue un romano que fue una persona piadosa y también generosa. También, a pesar de ser un oficial del ejército invasor, se nota que también era un hombre que era respetado también por los judíos. Respondió a Dios y animó a su familia a que hicieran lo mismo. Fíjese, no los obligó, pero los animó. Y eso es un punto importante que tenemos que hacer nosotros como personas, ¿verdad? Que no podemos obligar a la gente a servirle a Dios, pero podemos mostrarle, ¿verdad? El mensaje de este Dios poderoso y maravilloso que nos ama tanto, ¿verdad? Que envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Su conversión ayudó a la joven iglesia a comprender que las buenas nuevas son para todos, sin importar si las personas son judías o son gentiles, ya que él era un gentil. Si no se acuerda, hermano, les recuerdo que una persona gentil es una persona que no es judía. Así que judío es, ¿verdad?, de Israel, y una persona que no es de ella, pues es considerada no judía, que es la palabra gentil. También, que aprendemos de la vida de él. Disculpen, aprendemos que Dios llega a quienes quieren conocerlo. También aprendemos que el evangelio está al alcance de toda la gente. También aprendemos que en todo lugar hay quienes están ávidos de creer, y cuando en realidad deseamos buscar la verdad y ser obedientes a la luz que Dios nos da, Él nos va a recompensar generosamente. La historia toma lugar en Cesarea. También él es un centurión romano, esa es su ocupación. Y contemporáneos de él son Pedro, Felipe y también los apóstoles. Bien, así que veremos entonces acá la lectura de hoy. Continuamos entonces hablando acá. ¿Qué va a pasar con los paganos? Dijimos que nunca escuchan de Cristo. Era una pregunta que mucha gente se hace, la gente, como dijimos. Pero el punto es este, hermanos, que quienes buscan a Jehová, ¿verdad? Con un deseo, un anhelo verdadero, van a hallarle, como dice la palabra. Dios vio la sinceridad de la fe de Cornelio, sus oraciones entonces y su generosidad también, vamos a decir, que subieron para memoria delante de Dios como una ofrenda de sacrificio delante del Señor. Y Dios responde las oraciones de los que le buscan y envía a la persona apta con información adecuada en el tiempo, asimismo también apropiado. Podemos ver también que según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos, como lo dice el libro de Levítico capítulo 11. Y estas leyes hacían difícil que judíos y gentiles comieran juntos, ya que al estar juntos corrían el riesgo de que hubiera una contaminación. Y más aún, los gentiles se les veía a menudo como gente inmunda. Y la visión entonces que tiene Pedro significaba que no debía de ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios no redimía, como que Dios puede trabajar en los judíos, pero no puede trabajar en los gentiles. Y antes de tener esta visión, él pensaba que un oficial romano no podría aceptar a Cristo. Pero después comprendió que debía ir con el mensaje al hogar gentil y predicarle a Cornelio las buenas nuevas de salvación, así mismo en Jesucristo, para darle la oportunidad que tomara una decisión él mismo de si él quería darle la bienvenida a Jesús a su vida. Este acto, asimismo de adoración,
pudo haber causado arrogancia en Pedro. Después de todo, un centurión romano se inclinó ante él. No obstante, Pedro condujo a Cornelio hacia Cristo. Así que el enfoque no se volvió entonces en Pedro, sino que el enfoque se volvió en Cristo. Tenemos que acordarnos, hermano, que todo lo que hacemos para Dios tiene que ser para darle la gloria a Dios. Muchas veces, sin querer queriendo, como usamos la frase, recibimos la gloria nosotros mismos cuando alguien nos dice, ay, mire qué bien hizo esto, esto o aquello. Y nos olvidamos, hermanos, que la gloria sea para Dios, ¿verdad? Que tenemos que enfocarnos a sí mismo en Él y no en nosotros mismos o en el crédito para nosotros. Entonces, cuando nos elogian y honran, debemos de recordar que somos mortales y aprovechar cada oportunidad para darle la gloria a Dios, no la gloria al hombre, nunca. Es posible también que la más grande barrera del primer siglo, en aquel momento de esparcir el evangelio, fuera el hecho de que había un gran conflicto entre los gentiles y también entre los judíos. Y la mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse a los gentiles. Pero Dios entonces se ordenó a Pedro que anunciara el evangelio a un romano y él obedeció, echando a un lado su linaje y sentimientos personales. Habiendo dicho esto, más tarde volvió a tener dificultades con esto, como lo dice en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Vamos, lo leemos rapidito, ¿verdad? Porque esto nos recuerda a todos que somos humanos y que vamos a tener nuestras dificultades. Así que Gálatas 2 del 11 al 14, donde dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahí podemos ver, hermanos, que Dios ratifica, ¿verdad? Que las buenas nuevas de Cristo son para todos. El enfoque no está en un grupo ni en otro, sino todos tenemos acceso. No debemos de permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, prejuicio geográfico a nivel económico, educativo, se interponga en lo que es la extensión del evangelio en nuestras vidas y en nuestra sociedad. En cada nación hay corazones abiertos a Dios para recibir el evangelio, pero alguien tiene que anunciarlo. Buscar a Dios, hermano, no es suficiente. La gente debe de tener un encuentro verdadero con Él y ese encuentro es lo que va a hacer un cambio eficaz en la vida de la persona. Entonces, ¿cómo entonces los que le buscan podrán encontrar a Dios sin que alguien le muestre el camino? Le está pidiendo Dios que le muestre el camino a alguien, a usted. Míralo aquí rapidito lo que dice Romanos 10, 14 y 15 en cuanto a esta respuesta de esta pregunta. Romanos 10, 14 y 15 dice lo siguiente en esta pregunta. Dice, cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que podemos ver, hermanos, que este breve y poderoso sermón de Pedro, que es compartido, contiene una declaración concisa del Evangelio y la perfecta vida de Jesús como siervo, también su muerte y también su resurrección y lo que está por venir, de la que Pedro fue testigo. Y entonces el cumplimiento de las escrituras en Jesús y la necesidad de una fe personal, guiados por el Espíritu, centrados en Cristo, hermanos, se va a encontrar el camino, se va a encontrar la verdad y se va a encontrar a sí mismo la vida. Anote por ahí para que luego pueda ver más. En Isaías 52, 13
hasta el 53:12 y Ezequiel 36, del 25 al 26, son dos ejemplos de profetas que escribieron acerca de Jesús. Podemos ver entonces acá Cornelio y Pedro, que fueron dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil, rico y militar, y Pedro era un pescador que se volvió predicador. Pescador, y de pescador se convirtió entonces en predicador. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Sin importar de dónde habían venido, Dios tenía un plan especial para ambos de ellos. Y en ese día de la casa de Cornelio, un nuevo capítulo de la historia cristiana se escribió por un cristiano judío y un cristiano gentil. Ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios en la otra persona. Cornelio necesitó a Pedro, a su evangelio, para saber que podía salvarse. Pero Pedro también necesitó a Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Tenemos a veces también que tener, hermano, que a veces vamos a necesitar a otro creyente mutuamente para entender la esencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y poder crecer a sí mismos juntos. Cornelio quiso que Pedro se quedara varios días. Era un creyente nuevo y dedujo que necesitaba enseñanza y compañerismo. Y hermano, usted verdaderamente y yo estamos verdaderamente deseosos de aprender más de Dios y de acercarnos más hacia Él. Había un grupo en Jerusalén que creía que los gentiles podrían salvarse, pero solo si seguían todas las leyes y las tradiciones judías. En esencia se convertían a lo que era el judaísmo. En otras palabras, tenía que convertirse al judaísmo para poder ser salvo. En otras palabras, la relación no era suficiente, era lo que creían algunas personas. Y ambos grupos estaban equivocados. Dios escogió a los judíos y les enseñó sus leyes de manera que llevaran el mensaje de salvación a toda la tierra, como lo dice Génesis 12:13, Salmo 22:27, Isaías 42:4, Isaías 49:6, Isaías 56 del 3 al 7, Isaías 60 del 1 al 3, Jeremías 16 del 19 al 21, Zacarías 2:11, Malaquías 1:11 y Romanos 15 del 9 al 12. Así que, hermanos, Dios está dispuesto a utilizarnos tal y donde estamos para que compartamos el evangelio en todos los confines de la tierra. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, adorando tu nombre y dejándote saber, Señor, que estamos listos. Aquí estamos, Señor. Llévanos, guíanos, úsanos, Padre, como instrumentos tuyos para poder compartir tu palabra, sea a través de nuestro testimonio, de nuestras acciones, Padre, nuestras palabras, Padre, pero que nuestras vidas, Señor, sean una ofrenda viva para ti, para glorificar tu nombre como así lo mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, no se olviden, busquemos la presencia de nuestro Señor Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.